¿Sabías que París, la ciudad de las luces, tiene una contracara llena de oscuros secretos? ¿Sabías que bajo la ciudad del amor descansa un laberinto hecho de huesos y en el que muchos se han perdido para ya nunca regresar? De eso vamos a hablar en este informe, de eso y otras tantas cosas. Los metrajes encontrados son un subgénero del terror que hace años vienen ganando terreno. La ya mítica El Proyecto Blair Witch popularizaría este estilo narrativo en el que muchos ya habían incursionado décadas atrás. Con el paso del tiempo y la realización de cada vez más películas que apelan a este recurso, empezó a tomar forma un fenómeno particular. Muchas cintas se vieron envueltas en la polémica y al día de la fecha no se sabe si realmente son ficciones o si se trata de terribles testimonios verídicos. Hoy vamos a adentrarnos en una de estas cintas ambiguas y sobre la que aún sobreviven las incógnitas. Una cinta que se hizo famosa y que con una brevísima duración ha logrado causar el insomnio de los curiosos de turno. Supuestamente, a principios de los 90, un hombre decidió explorar por su cuenta uno de los escenarios más escalofriantes. Nunca más se supo de él, aunque se encontraron su videocámara y un cassette. Preparen sus linternas y procuren no quedarse sin pilas. Vamos a descender a un lugar repleto de misterios. Vamos a conocer su origen, indagaremos en sus leyendas y echaremos un vistazo a los grupos de personas que de modo ilegal las visitan a diario, con fines que van desde el entretenimiento a la realización de rituales paganos. Bienvenidos al caso del hombre perdido en las catacumbas de París. Antes de comenzar me gustaría que me comenten aquí debajo si conocen a las famosas catacumbas de París, si vieron alguna película, algún documental al respecto, si tuvieron la suerte de visitarlas, porque estoy seguro que algunas personas de las que están mirando este video tuvieron la suerte de ir hasta París y pagaron la entrada y fueron de manera legal a las catacumbas, y si hay alguien que lo hizo de manera ilegal también puede comentarlo aquí debajo, no se preocupe que no vamos a llamar a la policía, queremos conocer sus anécdotas aquí debajo. Los invito también a dejar su like, suscribirse y activar notificaciones, y también tienen activado los super gracias por si quieren dejar alguna colaboración al video, o pueden unirse a la membresía tocando el botón que dice unirse. Ahora sí, sin más demoras, comencemos. El programa Scariest Places on Earth gozó de una mediana popularidad desde el momento mismo de su estreno. Su fórmula era simple pero implacable. Se presentaban lugares con historias sobrenaturales de trasfondo y luego se enviaban a diferentes sujetos para que registraran su paso por el supuesto sitio maldito. La experiencia siempre era grabada con cierta informalidad, con la clara intención de reflejar que aquello no estaba orquestado ni ficcionado. Por supuesto, hubo muchas personas que, si bien se divirtieron con el ciclo, siempre sostuvieron que había que tomar con pinzas los, en teoría, rigurosos documentos. Muchos desconfiaban de que la producción de Scariest Places on Earth se tomara ciertas libertades creativas a la hora de exhibir lo que proponía como real. De un modo o de otro, y como tal dijimos, el programa tuvo una buena aceptación en general. Esto fue en parte gracias a que los casos eran presentados por la mítica Linda Blair, aquella actriz que antaño le había dado vida a la desafortunada niña de El Exorcista. La mujer está asociada en el inconsciente colectivo con la imagen del diablo, y todo el que vio la película que la llevó a la fama es probable que la recuerde haciendo girar su cabeza 360 grados o bien vomitando una abrumadora cantidad de líquido espeso y verde. Verla conduciendo un programa de sitios embrujados parecía encajar a la perfección con su prontuario. Scariest Places pasó por diversos canales de cable y tuvo 5 temporadas. Sin embargo, uno de sus episodios más recordados fue y seguirá siendo el número 2. ¿Por qué? Simple, allí se presentó por primera vez la cinta que nos compete. Aquel capítulo, emitido el 24 de octubre del 2000, presentaba 3 sitios extraños. El tercero en cuestión eran las catacumbas de París. En base a ese segmento surgiría un enigma que hoy sigue vigente. Según la historia presentada por Scariest Places, una cámara había sido encontrada en las profundidades de las catacumbas por un explorador. Dicho explorador, a su vez, le había dado la cámara a un documentalista, esperando que éste pudiera acceder al material que la misma guardaba.
Efectivamente, este documentalista llamado Francis Friedland logró reproducir el metraje y lo que vio lo dejó anonadado. La cinta muestra el recorrido en primera persona de un individuo que transita oscuros túneles. Un individuo al que no se le percibe tranquilo, sino que agitado. Muy agitado. Pero no nos adelantemos. Para entender el porqué de la desaparición de este hombre, es necesario que conozcamos la historia y el contexto de las catacumbas de París. Todos conocen la fama de París como ciudad romántica y no son pocos los que sueñan con alguna vez viajar a la capital francesa para sacarse una foto con la Torre Eiffel. Pero no muchos sabían lo que la película Así en la Tierra como en el Infierno dejó en evidencia en 2014 con su estreno. Esta película de ficción que emula ser un documental nos muestra a un grupo de personajes que terminan recorriendo el lado B de París, un lado B dominado por la muerte. Estamos hablando ni más ni menos que de cuevas subterráneas de piedra caliza, que primero fueron abandonadas y luego al colapsar los cementerios se convirtieron en depósito de más de 6 millones de cuerpos. Sí, lo que escuchaste. Las catacumbas de París dan asilo a los huesos de una población difunta que triplica en número a la población viva de la ciudad. Todo comenzó cuando el Cementerio de los Inocentes, el mayor y más antiguo cementerio de la zona, colapsó en el siglo XVIII, trayendo consigo una brutal crisis sanitaria. Con enfermedades de todo tipo apropiándose de las calles, las autoridades llegaron a una conclusión: debían tomar cartas en el asunto. La pregunta evidente fue: ¿qué se hace cuando un cementerio llega a su límite? La respuesta resultó más simple de lo que suponían. Cuando un cementerio se llena, solo queda algo por hacer: vaciarlo y volver a empezar. Entonces apareció el segundo acertijo a responder: ¿y dónde poner lo que se pretendía sacar del cementerio? Aún antes de tener una solución, algo se les presentó como primordial. El lugar al que llevaran todo no podía quedar lejos. La tarea ya de por sí sería titánica, como para encima tomar la pésima decisión de tener que atravesar kilómetros y kilómetros con aquel inusual cargamento. Poniendo como prioridad la cercanía del lugar de origen con el lugar de destino, fue que la gran idea llegó hasta ellos. Podían llevar todo a las antiguas canteras de Tom y Sore, bajo la Plaine de Montrouge. Estas canteras, explotadas como mínimo desde el siglo XV y posteriormente abandonadas, son una pequeña parte del laberinto que se extiende bajo la ciudad, sobre una superficie aproximada de 800 hectáreas. El sitio parecía ideal, así que ¿qué podía salir mal? Bueno, muchas cosas, por eso era esencial que la logística cayera en buenas manos. Así es como entra en nuestra historia Charles Axel Guillamont, inspector del Servicio de Inspección General de las Canteras de París. Este servicio, instaurado el 4 de abril de 1777 por Luis XVI, tenía como misión supervisar y unificar las canteras abandonadas, tras producirse una serie de importantes hundimientos del suelo parisino durante el siglo XVIII. Los primeros traslados tuvieron lugar entre 1785 y 1787, siempre de noche, en carruajes que buscaban no llamar la atención y que durante semanas y semanas repitieron el camino sin prisa, pero sin pausa. Por ese entonces las antiguas cuevas fueron declaradas Osario Municipal de París y se autobautizaron con el término de catacumbas. La evacuación tuvo tal éxito que continuó tras la Revolución hasta el año 1814, con la eliminación de los cementerios parroquiales del centro de París. Entre 1859 y 1860, y debido a reformas propias del urbanismo de la época, otros tantos cementerios fueron vaciados. Con el paso de los años, el osario recibió la visita de numerosos personajes ilustres. Condes y emperadores no se privaron de adentrarse en aquellos pasillos, más que nada para demostrar al pueblo que nada había que temer en ese sitio. Al principio los pobladores, dejándose llevar por viejas supersticiones, hablaron de que los muertos se vengarían por sentir interrumpido su descanso eterno. Pero de a poco, y como siempre sucede, la curiosidad pudo más y se empezaron a juntar firmas para que las catacumbas pudieran ser vistas desde adentro por todos. Hoy día, poco más de 1 milla de las catacumbas está abierta a los visitantes. Quien se anime a bajar los 243 escalones que separan la superficie de las entrañas de París, se encuentran con una inscripción tan concreta como inquietante: alto, este es el imperio de la muerte.
A partir de 1809, las catacumbas se abrieron al público con cita previa. En un principio los huesos se metieron a paladas, sin orden alguno. Fue en 1810 cuando el sucesor del mencionado Guy Lamont emprendió la tarea de colocar ordenadamente las calaveras, fémures y otros huesos en las paredes de los túneles. Hay que aclarar, sin embargo, que de los 300 kilómetros de túneles que abarcan las catacumbas, apenas son 1.5 los que los turistas pueden recorrer en un paseo que no dura más de 45 minutos. Las catacumbas de París reciben a casi 550.000 visitantes al año y cuentan también con un recorrido virtual. Ahí descansan los restos de Charles Perrault, autor de obras como La Cenicienta y Caperucita Roja, de Jean de La Fontaine y del pintor Simon Bouet, entre otras figuras notables. Pero claro, no solo hay visitas oficiales, de esto vamos a hablar en unos minutos. Por lo pronto nos basta con saber que en 2009 se decidió cerrar las catacumbas debido al robo de varios cráneos. Ya con la reapertura se instauró más seguridad y empezaron a realizarse chequeos al momento de salir. En 2017, 2 adolescentes quedaron atrapados durante 3 días en las catacumbas. Tenían 16 y 17 años y ambos acusaron problemas de hipotermia al ser rescatados. Incluso quienes velan por el bienestar de los demás admiten no disponer de mapas muy elaborados para recorrer aquellos desolados parajes. Conclusión: es vox populi que perderse en aquellos pasillos angostos es muy factible si se omiten las recomendaciones establecidas. Lo que no muchos saben es que lo poco que se conoce de la sección no abierta al público de las catacumbas tiene una íntima relación con el cerebro humano y la neurocirugía moderna. A diario se suceden en el mundo miles de operaciones de cerebro. Estas operaciones pueden realizarse con éxito gracias a algo denominado Atlas de Talairach, que son básicamente coordenadas que permiten mapear las diferentes partes y estructuras cerebrales. Este mapa de vital importancia para la historia de la ciencia y medicina recibió su nombre del francés Jean Talairach, que lo elaboró en 1967 en colaboración con otros profesionales. Sin embargo, Jean no solo es conocido por esta hazaña de por sí asombrosa, sino que llevó a cabo otra igual de compleja. Durante la Segunda Guerra Mundial, Jean cumplió un rol importante como cartógrafo. Jean era un joven y entusiasta estudiante de medicina que se desenvolvía en un hospital psiquiátrico. Por ese entonces los nazis tenían sitiada Francia. Durante los días, Jean se desenvolvía como alumno ejemplar. Durante las noches, buscaba el modo de contribuir a la resistencia. Por eso se juntaba con otros jóvenes que tenían sus mismas inquietudes y tramaban planes que rara vez podían llevar a cabo. En una de esas reuniones clandestinas, más precisamente en una madrugada de 1943, el grupo descubrió por obra del azar una misteriosa verja situada al fondo de un sótano del hospital. Luego de unos extensos minutos, cuando Jean logró destrabar esa puerta, se encontraron con una escalera caracol de piedra que descendía hacia las profundidades. Las profundidades, claro, eran las catacumbas. Cuando Jean las descubrió, tuvo una idea con la que rápido sedujo a todos sus conocidos. Si lograban mapear las catacumbas, la resistencia podría usar los túneles para tomar por sorpresa al enemigo y alzarse victoriosa. Durante todo un año el grupo volcó sus energías en aquella misión. Cuando el sol caía se internaban en ese submundo. De a poco fueron tomando nota de referencias, dejaron símbolos específicos en paredes, contaron pasos. Cuando quisieron darse cuenta tenían un plano detallado y único en su especie. La clase de cosa que, usada a favor, podía dar un vuelco a su historia. A comienzos de 1944, el grupo reveló entregar el preciado mapa a un veterano de las Brigadas Internacionales de la Guerra Civil Española, que dirigía un ala de la resistencia francesa. ¿Y qué pasó entonces? Que el veterano, luego de analizarlo por unos cuantos meses, dio a Talairach su veredicto: no iban a usar las catacumbas. El grupo de jóvenes que había pasado madrugadas y madrugadas en las húmedas galerías repletas de huesos no pudieron menos que sentirse consternados, porque la resistencia no quería hacer lo que claramente podía ponerlos en ventaja. Hoy en día los historiadores no poseen para esta pregunta una respuesta concreta. Algunos hablan de que quizás nadie creyó en el trabajo de Talairach, un claro error si se tiene en cuenta el prestigio que el hombre ganaría unos años después. Otros dicen que las catacumbas no fueron utilizadas por miedo, porque algunos sostenían que algo extraño vivía ahí debajo.
Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Volvamos a la cinta del hombre perdido. La cámara de video encontrada daba un primer indicio clave. Era muy probable que la filmación fuera de la década de los 90. Una vez rebobinada, la cinta que estaba dentro de la cámara mostraba una secuencia perturbadora. Más de 40 minutos de la subjetiva de alguien que caminaba desorientado por las catacumbas. Lo realmente estremecedor era el último minuto de esa filmación. En ese minuto, que fue el que siempre se exhibió y la única parte del material que es de acceso público, nos muestra que el sujeto perdido, que vemos que es un hombre, empieza a entrar en pánico. Lo vemos deambular por los pasillos con pulso tembloroso y un paso cada vez más acelerado, al tiempo que también se acelera su respiración. La poca calidad de la imagen hace que por momentos, lo que no debería ser extraño de ver en las catacumbas parezca de pronto el doble de espeluznante. La cámara pasea por algunos grafitis que bajo esta óptica parecen amenazantes y la vista finalmente se detiene en una inquietante figura humana que está pintada en una pared. Luego de eso, el paso rápido muta en corrida y la desesperación asciende hasta convertirse en miedo. Las imágenes se tornan más vertiginosas, los pasillos cada vez más profundos y rápido nos invade una sensación innegable. El hombre perdió el control de sí mismo y ya no va a salir de ahí. En determinado momento la cámara cae y su dueño no hace nada por recuperarla. Mientras el plano queda fijo y salpicado de agua sucia, se escuchan más pasos y una especie de eco. La cámara sigue grabando hasta que finalmente se agota la batería. Luego de analizar una y otra vez la cinta, Francis Friedland se mostró desconcertado y dejó en claro cuál era su mayor inquietud con respecto a ese sujeto del que nada se sabía. ¿Por qué corría? ¿Simple angustia o algo o alguien lo seguía? Como ya mencionamos, el video había llegado a mano de Francis gracias a alguien que había explorado las catacumbas de modo ilegal. Y en esto tenemos que detenernos. No podemos hablar de catacumbas sin hablar inevitablemente de los catáfiles y los cataflix. París no solo atrae al turismo por sus renombrados museos o su exquisita oferta gastronómica. Hay en París otra clase de turismo. Un turismo que se realiza en los márgenes de la legalidad. Las catacumbas tienen otra particularidad más allá de las enumeradas. Poseen entradas secretas por casi toda la ciudad. Se trata de pasadizos y bocas de alcantarilla que pueden llevarte a vivir una aventura totalmente única. Estos atajos al sótano de París están sutilmente señalizados con códigos que solo conocen algunos pocos. Hablamos de aquellos que deciden recorrer las catacumbas sin seguir el camino que oficialmente se ofrece. Quienes se lanzan a esta adrenalínica experiencia saben que corren el riesgo de ser multados, sin contar que pueden terminar muertos o perdidos, pero sostienen, el resultado vale el riesgo. Estos intrépidos o vándalos, según a quien se le pregunte, son conocidos como cataphiles o amigos de las catacumbas. Los cataphiles celebran fiestas en las catacumbas y organizan excursiones para seguir explorando las entrañas de la ciudad. Incluso hay artistas que dan forma allí a su obra. Los cataphiles constituyen una comunidad pequeña donde todos se conocen. Entre ellos también preservan la memoria de su corta pero intensa historia y guardan libros de notas donde registran diferentes episodios significativos. Por ejemplo, los cataphiles suelen contar que en la década del 80, con la consecuente explosión del movimiento punk, significó una serie de fiestas inconmensurables y salvajes entre los huesos. También se realizan en las catacumbas raves y reuniones de debate. Los cataphiles se consideran una subcultura en constante crecimiento y con una clara identidad. Es común entre los cataphiles lucir orgullosos sus lesiones. Muchos de ellos se lastiman al recorrer partes prohibidas y sin señalizar. En este sentido, cada yeso es un trofeo que da testimonio de la valentía de quien lo porta. Sin embargo, más frecuentes que las lesiones son las veces en las que los cataphiles pierden la orientación y acaban engullidos por el laberinto. Hay placas o grafitis que hacen mención a cataphiles que no volvieron a aparecer. Para evitar que esto suceda, existe un grupo de la policía parisina dedicada a vigilar y patrullar las catacumbas, los cataflix. Paradójicamente, una de las fiestas más grandes celebradas en las catacumbas fue la despedida del comandante Jean-Claude Sarrat,
de los Cataflix. Los Cataphiles tenían un gran respeto por Sarat, dado que durante su mandato el hombre se había dedicado a perseguir a los delincuentes y a los yonkis al tiempo que había tejido buenos términos con los aficionados y estudiosos de las catacumbas. A sabiendas de todo esto, Friedland decidió que acudir a un Cataphile sería lo más adecuado. ¿Cuál era su plan? Obtener más pistas sobre el misterioso hombre desaparecido. Pero, ¿obtenerlas dónde? Y en las mismísimas catacumbas, ¿dónde más? Luego de hacer un relevo por hospitales, comisarías y medios de información, Friedland llegó a la conclusión de que nadie había denunciado una desaparición en la época en la que supuso que el video había sido grabado. ¿Acaso el hombre perdido seguía allí? ¿Había logrado sobrevivir? Improbable. ¿Sería posible encontrar su cuerpo? Tal vez. Pero necesitaban suerte y algunos conocimientos extras. Friedland supuso que un buen Cataphile podría ver el video y quizás descubrir, por pequeños detalles, en qué parte de los extensos túneles había sido grabado. Con ese propósito se alió a Lazar Kunzman, a quien describió como un experto en todo lo referente a ese submundo. Los dos, acompañados por algunos que otros Cataphiles, caminaron a través de las catacumbas tratando de encontrar más pistas sobre el camarógrafo ausente. Metido en ese opresivo lugar, Friedland comprobó que las catacumbas eran realmente muy extensas y que era muy difícil orientarse en las mismas sin terminar caminando en círculos. No lo ayudó mucho a enterarse en el camino que, según algunas leyendas urbanas, las catacumbas no eran más que la antesala a las puertas del infierno. Según esta leyenda, las minas habían sido abandonadas en primera instancia debido a que los obreros que allí trabajaban habían descubierto una abertura que conectaba con el reino de Lucifer. Friedland emergió a la superficie 12 horas después, con las manos vacías, transpirado y visiblemente decepcionado. A pesar de lo que pensó en aquel momento, su trabajo no sería en vano. Su obsesión con el hombre perdido hizo que muchas historias relacionadas a las catacumbas resurgieran y la comunidad virtual se sumó a la búsqueda de respuestas. Unos meses después de que Friedland tuviera sus 15 segundos de fama, una teoría se popularizó en las redes. ¿Y si el video del hombre perdido era un fraude creado por alguien para asustar a otros intrépidos y alejarlo de las catacumbas? Pero ¿quién haría eso? No parecía un método típico de la policía. Fue entonces cuando se empezó a hablar de la sociedad secreta, Les Hooks. En 2004, los empleados de una empresa de energía eléctrica bajaron a las catacumbas con varios policías para rastrear la zona. Necesitaban resolver un hecho muy misterioso. Había aumentado el consumo eléctrico allí abajo. A unos 50 metros de profundidad se encontraron con una sala de cine totalmente equipada, con una pantalla gigante, muebles y hasta una barra de bar. Todo tenía cámaras de seguridad y una instalación eléctrica completa. Días después, volvieron para seguir investigando y encontraron una nota que decía: "No intenten encontrarnos". Nunca dieron con los responsables de ese cine ilegal, pero el acto se relacionó con Les Hooks. Les Hooks es una especie de colectivo de artistas con una fuerte devoción por lo antiguo. A través de una meticulosa infiltración, los miembros de Les Hooks han llevado a cabo impactantes actos de reparación cultural con el espíritu de restaurar esas partes invisibles del patrimonio que el gobierno ha abandonado o no tiene los medios para mantener. Básicamente, Les Hooks cuida los artefactos extraños, no amados y olvidados de la civilización francesa. La travesura más sensacional de Les Hooks, al menos de la que se tenga conocimiento, se completó en 2006. Un sector de miembros del grupo pasó meses infiltrándose en el Panteón, la gran estructura en París que alberga los restos de los ciudadanos más queridos de Francia. 8 restauradores construyeron su propio taller secreto en un almacén, al que conectaron electricidad, acceso a internet y equiparon con sillones, herramientas en una nevera y un hornillo. Durante el transcurso de un año restauraron minuciosamente un reloj del siglo XIX que allí se encontraba y que no había sonado desde la década de 1960. Mediante declaraciones, el grupo afirmó haber realizado 15 restauraciones encubiertas de este tipo, a menudo en espacios centenarios. Se supone que además suelen tener puntos de encuentro estratégicos ubicados en sitios inaccesibles para el resto de los ciudadanos, lugares que según ellos tienen un alto valor histórico, como las catacumbas.
Una teoría muy esparcida por internet pero sin sustento por fuera de la red es la que dice que esta organización realizó el video del hombre perdido. Luego, habrían sido ellos mismos los encargados de hacer llegar a Friedland el material para que lo investigara y lo diera a conocer. Todo para aleccionar a los curiosos de turno y alejarlos de sus dominios. Hay que tener en cuenta que esta teoría se basa en el hecho de que Lazar, el cataphile que ayudó a Friedland, sería miembro de esta organización. Quienes creen que el video del hombre perdido es falso, también han llegado a decir que el verdadero fabulador podría ser el mismísimo Friedland, que habría inventado todo para acaparar la atención. Sin embargo, tras ver una y otra vez las imágenes, muchos las siguen sintiendo genuinas. Si partimos de la base de que el video es real, solo se puede especular con cuál fue el fatal destino de quien tomó las imágenes. Y algunas de esas especulaciones pueden llegar a ponernos los pelos de punta. Hace un tiempo hubo una avalancha de rodajes de películas condicionadas y sesiones fotográficas subidas de tono en las catacumbas, todo con el propósito de satisfacer un mercado lleno de fetiches para todos los gustos. Otra moda un tanto reciente, dado el calentamiento climático, es bajar en verano a bañarse a las galerías de las catacumbas. Muchas de ellas están inundadas y poseen una temperatura constante de 13 grados. En los pasillos también se han encontrado restos de rituales paganos y satánicos. De hecho, hay abundantes pintadas y esculturas de extraños dioses, del mismo modo que hay estatuas poco convencionales, altares e incluso tótems. También se rumorea que las catacumbas han servido de escondite a muchos criminales y asesinos seriales. ¿Habrá el hombre del video pertenecido a alguno de estos grupos? ¿Fue víctima de alguno de ellos? ¿Cuáles fueron sus intenciones al internarse en las catacumbas? ¿Qué buscaba? ¿Con quién se encontró? Algunos sostienen que es incluso probable que el hombre se haya encontrado con algún ser especial, algún ser que no pertenecía a este plano. Porque claro, las catacumbas también tienen su fantasma autóctono. Muchas personas afirman haber sido testigos de fenómenos inusuales en las catacumbas. Hay informes de personas que dicen haber sido agarradas por algo desconocido cuando se encontraban debajo de la ciudad. Ese algo desconocido tiene para los amantes de las historias sobrenaturales un nombre y apellido: Philibert Aspert. Al principio de la vida de las catacumbas como osario subterráneo, Aspert, portero del hospital Val-de-Grâce, se aventuró a bajar a las mismas a través de una escalera accesible desde uno de los patios que frecuentaba, y ya no se lo volvió a ver, al menos hasta pasados unos cuantos años. La desaparición ocurrió entre 1902 y 1904. En un cruel giro del destino, los restos del hombre se encontraron a solo unos metros de una de las salidas. Quizás por eso, muchos creen que sigue ahí abajo. De un modo o de otro, su tumba se encuentra en lo profundo de las catacumbas, debajo de la rue Henri Barbusse, en un área restringida al público. Pero según algunos, su fantasma deambula libremente por los túneles, incluso ahora. Una versión moderna de la historia dice que Aspert protege a aquellos que se pierden por allí. Según otros, no se trataría de un espíritu tan noble. Por lo pronto, si se trata de un fantasma bueno o uno malo, es algo que solo podrán averiguar aquellos que giren en el recodo equivocado y de pronto se descubran perdidos. Según los expertos, el hecho de que se registren miles de paseos ilegales al año en las catacumbas es un contexto que acredita la veracidad del video encontrado. Sin embargo, ¿quién es el sujeto o qué le pudo haber pasado? Sigue siendo un misterio. Con la información reunida en este informe, ¿qué creen ustedes que pasó? ¿Cataphile desorientado? ¿Curioso con ataque de pánico? ¿Víctima de un ritual? ¿O un simple fraude? A modo de epílogo podemos contar que Friedland fue entrevistado en 2014 por aficionados a los sucesos paranormales. El documentalista reiteró que nunca pudo identificar al hombre desaparecido. Cuando el entrevistador le preguntó si sería capaz de llevarlo a la ubicación de las catacumbas que exploró en el episodio de Scariest Places, el hombre respondió de un modo críptico: "Nunca, nunca, nunca volveré a las catacumbas, me niego a volver a bajar". Esas palabras son, por ahora, lo último que tenemos de este caso que a medida que pasa el tiempo se hunde más y más en las profundidades de un inframundo parisino.
Y hasta aquí la historia de las catacumbas de París. Espero que les haya interesado. Quiero que dejen su opinión aquí debajo. ¿Qué piensan? ¿Fue real? ¿Fue falso? ¿Fue armado por este programa? ¿Se perdió de verdad? ¿Qué piensan sobre esto? Y quiero también que compartan sus anécdotas sobre las catacumbas, si tuvieron la oportunidad de visitarlas, de conocerlas, si fueron de manera legal, si fueron de manera ilegal. Quiero leer todo aquí. Y también le quiero agradecer a cada uno de los miembros del Clan Mephisto que están apareciendo aquí a mi costado, porque gracias a ellos es que podemos realizar este tipo de videos que continuamente son desmonetizados y ocultados en las recomendaciones de YouTube. Así que muchas gracias a todos. Si querés que tu nombre aparezca aquí al costado, simplemente tenés que tocar el botón que dice unirse aquí debajo, elegir la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego dirigirte a la pestaña comunidad, donde vas a encontrar un montón de contenido sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto. Así que sin nada más que decir, me voy a despedir. Les dejo un par de videos aquí como recomendaciones. Mi nombre es Magnum Mephisto, nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.